General Artigas, anteriormente llamado Cangó Bobí. Cuenta la leyenda que en el lugar habitaban dos hermanos indígenas, ¿verdad? Llamado Cangó y el otro llamado Bobí. Después se cambió de nombre por el uruguayo General Artigas. Luego de una caminata de 500 metros, llegamos al coloso ganador de General Artigas, el Ibirapitá. Al caer la tarde de un bello día sábado, ensillé mi pingo y un rancho alegre perrumbear. Mi guapo san compañero fiel jaika tupuru, aunque momuru no me llevará. Estamos en el complejo balneario San Francisco Beltrán, General Artigas. Estamos observando obras de las manos laboriosas de las mujeres de General Artigas. Y aprendí desde chiquitita haciendo crochet con mi mamá. Para mí una satisfacción y muchos relajes. Después de jubilarme, ya mis hermanas me enseñaron a hacer el crochet, el aopoí, también bordo camisas, manteles. En eso me dedico ahora. Esta exposición es un atractivo para todos los turistas que vienen siempre a visitar nuestro complejo. La auténtica tortilla paraguaya se hace acá en General Artigas. Tengo la harina, suelo poner 6 a 8 huevos por kilo, la sal, la leche. Entonces ahora le agregamos lechuga, acelga, cebolita de verdeo, bastante queso. Tía María, yo ya puse en día la tortilla. Yo soy luna, la que todas las noches viene a escuchar tu voz de luz. Tienen que venir a General Artigas y conectarse con la naturaleza. Ofrece una naturaleza hermosa. Acá en el complejo tenemos cabañas con todas las comodidades adentro, ¿verdad? Tenemos lugar para camping, tenemos bastante amplio. General Artigas es puro verde. Ahora estamos teniendo el Rally Mundial, que todos los días vienen equipos de diferentes, digamos, grupos de los organizadores. Tenemos 23 kilómetros de tramo. Artigas eso necesita.